Continuamos con La Noche. La organización criminal del ELN manifiesta su intención de iniciar un proceso de paz con el gobierno colombiano. Sin embargo, sus acciones terroristas no cesan. Tan solo en el mes de octubre, este grupo terrorista ejecutó 50 ataques contra la fuerza pública, la población civil y la infraestructura colombiana. El ELN es la segunda organización criminal más grande de Colombia. Fue fundada en 1964 y es considerada como un grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Su máximo cabecilla es Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino. Sus prácticas delincuenciales abarcan desde asesinato, secuestro, extorsión, hasta siembra de minas antipersonal y reclutamiento de menores. Tan solo en el mes de octubre de este año, el ELN efectuó 50 ataques en contra de transnacionales y miembros de la fuerza pública. Las arremetidas del grupo terrorista durante esas 3 semanas incluyeron hostigamientos a efectivos de la policía y el ejército, ataques a la infraestructura petrolera y cierre de vías. El 12 de octubre, el patrullero de la policía Jesús David Suárez Gamboa, de 22 años, murió en medio de un hostigamiento del grupo terrorista que intentó atacar a la población civil del municipio de Fortuna, Arauca, en el oriente del país. Terroristas del ELN aliados con la FARC atentaron contra la población civil del municipio de Fortuna. Desafortunadamente perdió la vida uno de nuestros hombres. Uno de los más graves hostigamientos de la organización criminal del ELN tiene que ver con la emboscada que perpetró en conjunto con el grupo terrorista de las FARC en Tame, Arauca, en el mes de agosto, que dejó 2 suboficiales del ejército y 12 soldados muertos. No obstante, el pasado 24 de noviembre, la organización criminal recibió un contundente golpe. En el municipio de Tame, Arauca, 12 terroristas fueron abatidos en medio de un operativo conjunto entre el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. Durante la acción militar fueron incautadas armas, munición, explosivos y prendas de uso privativo de la fuerza pública. Resultado importante contra una estructura que de manera permanente y reiterada ha venido causando afectación al oleoducto Caño Limón Coveñas, cuadrilla que se ha dedicado a la extorsión al sector ganadero y de hidrocarburos del departamento. Y precisamente en la entrevista del programa La Noche al máximo cabecilla del ELN, alias Gavino, le planteamos la pregunta sobre el cese de hostilidades durante un eventual proceso de paz. Esto fue lo que nos respondió. ¿Estaría el ELN de acuerdo con un cese de hostilidades bilateral mientras se efectúan las conversaciones? Esa solicitud la han hecho varias organizaciones nacionales e internacionales. La insurgencia, por supuesto, que también lo ha planteado. Pero la postura del gobierno ha sido categórica en rechazarlo y planteando que el diálogo tiene que ser en medio de la guerra. Nosotros aceptamos este reto, aunque eso es muy difícil para la paz, pero lo hemos aceptado. ¿Existe la posibilidad de llegar a acuerdos previos con el gobierno colombiano antes de la firma de un eventual acuerdo definitivo de paz? Esa es una posibilidad que debe contemplarse en una mesa de conversaciones y que puede ayudar a disminuir desconfianzas que hoy existen entre las partes. ¿Qué pueden decir ustedes de las minas antipersonal que han sembrado en Colombia? ¿Podría ponerse en marcha mientras tanto el desminado en algunas regiones de Colombia, es decir, mientras avanza el proceso? Es difícil desde ahora precisar asuntos concretos cuando aún ni siquiera han empezado en firme los diálogos. Sin embargo, nosotros hemos sido del criterio de que en una mesa no deben haber temas vedados. En últimas, discutir no es acordar y es importante discutir todo lo que sea necesario. Ojalá esto de los acuerdos se logren como realidad. ¿Qué otro gesto de buena voluntad hacia la paz estaría dispuesto a hacer el ELN? Nosotros somos más partidarios de los gestos bilaterales. Eso le da certezas al proceso y fortalece las confianzas entre las partes. Termino enviando un mensaje de confianza a la comunidad internacional y a los hombres y mujeres de nuestro país en cuanto a que el ELN, no solo ahora, sino desde hace 22 años, le ha apostado a la paz y estamos convencidos que esa es la única salida cierta
para todos los países y en este caso particular para el nuestro. Muchas gracias. En Cartagena, Colombia, Laura Gil, politóloga, internacionalista, columnista, habla alias Gavino de negociar la paz en medio de la guerra, pero dice que es el gobierno colombiano el que no ha querido aceptar un cese de hostilidades y que ellos aceptarían el reto de negociar desde esta forma. Está hablando un cabecilla de un grupo considerado terrorista que está cometiendo secuestros, que está extorsionando a ganaderos, que está utilizando menores de edad en sus filas. ¿No deberían ser ellos los que deban cesar estas hostilidades de forma unilateral? Mire, el problema es que evidentemente un proceso de paz tiene que llevar a que se callen las armas, pero hay que construir confianza en la mesa antes de eso. Es evidente que hay que pedirle a estos grupos que bajen la intensidad de sus acciones armadas, pero eso vamos a empezar a verlo a medida que empiece a ver, que arranque el proceso de paz y empiece a haber exigencias en la mesa, empiece a crearse una dinámica y eso pueda tener lugar. Tampoco podemos ser ilusos. Uno, no se le puede pedir a un grupo que va a seguir siendo atacado por las Fuerzas Armadas, como es su deber constitucional de hacerlo, que se quede sin poder hacer nada. Ahora, lo que hay que exigirle es que paren realmente las acciones contra los civiles, como se ha exigido todos estos años, tanto al ELN como a la FARC. Y lo segundo es que creo, Jason, que en su propia pregunta usted vuelve contraevidente lo que estaba diciendo el doctor Vélez anteriormente. Es que no son un grupo derrotado, son un grupo que puede hacer todavía mucho daño. La ilusión de la derrota no es más que eso, una ilusión. Usted dice ahora que arranque el proceso de paz. La vemos muy segura de que va a iniciar un acuerdo con la organización ELN. Mire, yo creo que el gobierno está arrinconado, digamos, arrinconado por la paz, lo cual no es necesariamente malo, pero fíjese, ¿cómo el presidente puede decir sí negocio con la FARC, pero no negocio con el ELN? Y ahí vienen una cantidad de problemas, que son los problemas que yo señalaba anteriormente en el programa. ¿Por qué a la FARC cuando dice Márquez, queremos negociar minería, queremos que el tema agrario se amplíe a lo petrolero y a lo minero? Y se le dijo a la FARC que no. ¿Por qué se le va a decir que sí al ELN? Entonces el gran desafío de un proceso de paz con el ELN está en que ambas agendas puedan ir paralelamente, pero no se empiecen a cruzar de una forma que un proceso de paz termine empantanando al otro, en vez de realmente ser, digamos, procesos que puedan avanzar conjuntamente hacia, digamos, una conclusión exitosa. ¿Y usted, como periodista, politóloga, también uruguaya, cree que puedan tenderse puentes con el gobierno de José Mujica? Los puentes ya se han tendido, Jason. Esto viene en conversaciones desde hace muchísimo tiempo. El Uruguay es un país que siente que debe una cuota de solidaridad a las Américas porque las Américas lo acompañaron en el momento de la dictadura. Y eso es un sentimiento particularmente muy sentido por el presidente Mujica. Por otro lado, Mujica es un hombre que, como usted sabe, ha logrado ganarse el corazón de los latinoamericanos y que tiene mucha ascendencia sobre las guerrillas. Es más, se dice que era el único presidente que le podía hablar de tú a Hugo Chávez cuando él todavía vivía. Y yo, Jason, la verdad es que cuando se plantea este tema de Uruguay, como usted sabe, yo nací allá, no habría nada que me pudiera hacer más feliz que ver a mi país de nacimiento ayudar al país de mis afectos. Volvamos al tema de las hostilidades, senador Juan Carlos Vélez. En este momento se está negociando la paz con las FARC, pero hemos visto cómo se han seguido cometiendo delitos de lesa humanidad, ha habido secuestros, ha habido ataques contra la fuerza pública, contra la población civil. ¿El país estaría preparado para enfrentar este mismo escenario, en este caso ahora con el grupo ELN? Mire, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es continuar haciendo lo que le corresponde, es decir, combatir todas las expresiones delincuenciales del país, no solamente a las guerrillas,
Ese es uno de los problemas que tenemos en Colombia, pero yo considero que hoy por hoy es mucho más complicado, difícil la situación de las bandas criminales. Ya han logrado tener un control territorial en muchas regiones del país que ni siquiera las guerrillas pueden decir que lo tienen de esas proporciones y de ese tamaño. Yo creo que el gobierno debe seguir en su política de presionar a las guerrillas para que desde el punto de vista militar ellas entren a entender que deben llegar a un acuerdo de paz y deben entrar en una política de sometimiento. Las guerrillas en Colombia no tienen absolutamente posibilidad alguna de obtener el poder por las armas, eso es algo claro, y además la comunidad internacional ya rechaza ese tipo de acciones. Las guerrillas en Colombia, como ustedes bien lo han dicho, son grupos terroristas, no porque nosotros nos hayamos inventado ese calificativo, es que así lo considera la Unión Europea, los Estados Unidos, muchas naciones del mundo. Por lo tanto, no queda otro camino que ellas llegar a un acuerdo de paz. Pero, insisto en nuestra posición, es hagamos la paz, pero en unas condiciones en las cuales todos los colombianos quedemos tranquilos y satisfechos, es decir, que ellos reconozcan su responsabilidad en la comisión de delitos de lesa humanidad y de verdad muestren de una manera sincera su intención de desmovilizarse, de entregar las armas y de permitir que los colombianos podamos vivir en paz. Señor León Valencia, hubo dos preguntas del cuestionario que no aparecieron respondidas, al menos en este video que envió alias Gavino. Son si hay menores de edad en las filas del ELN y cuántos hombres aproximadamente tiene esta organización. ¿Cuál es la realidad de esta agrupación? ¿A qué han quedado reducidos si son tan pequeños o cuáles pueden ser sus alcances? Pues primero sí hay menores en las filas. El reclutamiento de menores en la guerrilla ha sido siempre una realidad. Segundo, el ELN tiene unos 2.500 hombres fusil o unos 2.500 a 3.000 en lo que son guerrilleros que están en los campamentos y que están en acciones. Tiene unas milicias, unos grupos de influencia social que son mucho más extensos. Esa es la realidad de las guerrillas colombianas. A veces se piensa que son un grupo pequeño, aislados de la población. Eso es un error porque, bueno, si fueran así, pues era mucho más fácil destruirlos y tendríamos que decirle a las fuerzas militares entonces que son muy ineficientes porque contra grupos aislados, pequeños, pues una fuerza que es muy grande como la colombiana de casi 500.000 efectivos entre policía y ejército, pues sería una ineficiencia muy grande no destruirlos. Esas son las realidades que tenemos en el campo. Y es verdad lo que dice Juan Carlos, de que estas guerrillas no tienen posibilidad de triunfar y ellos ya perdieron la ilusión del triunfo. Quizás siempre fue así, pero ahora ellos lo reconocen. Pero también es verdad una cosa del otro lado, es que el Estado es incapaz de destruirlos y acabarlos por la vía militar. Nadie pues lo puede hacer mejor que Uribe. Uribe ensayó 8 años y fracasó en ese camino. Y por eso se está negociando, por eso hay una negociación política. No hay un sometimiento a la justicia, sino una negociación política con puntos políticos de negociación para tratar de dejar pues de hacer que dejen de disparar, que se desarmen, se desmovilicen, que entreguen hasta el último revólver y que se vengan a la vida democrática del país. Sí. Ese es el esfuerzo que está haciendo Santos y creo que lo está haciendo bien, que va por buen camino y que por fin, después de 50 años, acariciamos la posibilidad de la reconciliación de los colombianos, lo cual sería un logro enorme, inmenso del Estado y de la sociedad colombiana. Vamos a hacer una pausa en el programa La Noche. Ustedes sigan opinando en redes sociales. Al regreso vamos a revisar el secuestro como un tema sensible en este eventual proceso de paz con el ELN. La liberación de un extranjero como un gesto de buena voluntad, pero permanece privado de la libertad un ingeniero colombiano. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.